Alfredo Figueroa, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tema? Bueno, abrumado, Carmen, con tantos, abrumados con tantos temas. No alcanza el tiempo en este programa, pero bueno, detente en el tema de la reforma electoral. Ayer hubo un foro, por cierto, que se organizó con los expresidentes de la Autoridad Electoral de México, Woldenberg, Lorenzo Córdoba, Leonardo Valdés, Ugalde, María Marván estaba moderando la mesa. Ya. Hablando de la reforma electoral y de lo que están viendo venir. Sí, creo que, viene un periodo de mucha discusión sobre una reforma electoral que tiene muchos ángulos, me parece, para ser analizada. Ya empezábamos aquí diciendo, Carmen, hace algunas semanas, que ya había datos que nos ilustraban. Tú decías, va a venir muy rápido la reforma. Yo te decía, esperemos, porque ahí hay un plazo y unos tiempos que empiezan a ser distintos a los que se imaginó en un principio. Y te decía esta historia del 2030, ¿no? Que es cuando terminaría esta comisión especial que ha creado por decreto la Presidenta de México. Y creo que vale la pena detenerse un instante más, en una situación. Ya los tiempos han cambiado, Carmen. Entonces, no estaremos... Bueno, los tiempos, digamos, de la velocidad con la que se pretendía presentar esta reforma de carácter electoral han cambiado. Y nos llevan, según se ha informado en la mañanera el señor Pablo Gómez, que van a iniciar sus trabajos, pero que en realidad presentarán algún tipo de propuestas hasta el mes de enero. Es decir, las cámaras, Carmen, tendrían conocimiento de esto hasta el mes de febrero. No va a haber una reforma de inmediato, sino que van a intentar... ¿Patear el bote, dicen algunos? A ver, yo lo que digo es... ¿O no cabe la expresión? Yo veo varias cosas sui generis aquí. Sí debo decir, de entrada, en principio, como advierto en varios lugares que se comenta por colegas como los que tú señalabas, que ha habido un poco hay un poco de inocencia cuando se plantea como los parámetros desde donde debería hacerse esta reforma, desde el punto de vista de que existan oídos, ¿no? Para que alguien en realidad escuche y se preocupe por una pluralidad, por una minoría, por elementos de orden técnico, cuando lo que está detrás es toda una intencionalidad política que así nos lo ha mostrado este régimen. De lo que se trata es de acabar con elecciones que sean competitivas. Es decir, estamos en la formulación de un autoritarismo y un partido hegemónico de nuevo cuño. No es igual al PRI que conocimos, es este nuevo autoritarismo, es esta nueva versión autoritaria que me parece va a tener en la reforma electoral la construcción o la idea de construir un nuevo partido hegemónico en México como proyecto. Veremos si el país está dispuesto a tolerar y a aguantar que lo que exista en México sea en realidad un proceso en donde las ciudadanas y los ciudadanos ya no eligen a sus dirigentes, a sus servidores públicos, a los responsables de los poderes, ¿no? Veremos si el país, si la historia de este país puede sostener esta nueva andanada para la destrucción de aquellas condiciones de posibilidad que fuimos creando a lo largo del tiempo. Yo tengo sobre esto, no dudas sobre sus intenciones, pero sí dudas sobre el éxito que estas intenciones pueden tener en la vida pública. Creo que vale la pena decir, porque yo he escuchado vehementemente a Pablo Gómez hablar de vamos a ejercer nuestra mayoría. Y vuelven a decir que bueno que le ejerzan. Y que no son el partidazo. Y que no son el partidazo, hombre, son el partidazo, el otrora partidazo, que era el Partido Revolucionario Institucional, tenía al menos la cortesía de sentarse con los que se planteaban como sus adversarios. En tiempos de la transición, antes nunca. Sí, me refiero a ese tiempo. A esa etapa transicional. Porque no daba para más. Bueno, Carmen. Pero bueno, fue un diseño transicional. Incluso Reyes Heroles, sí, habiendo cero representación prácticamente en las cámaras, se sentó. Entendió. Y abrió la posibilidad de tener una discusión de ese orden. Sí. Claro que lo que vivía entonces el país
y el propio PRI y el PRI gobierno, digamos, de aquella época, era un problema de legitimidad muy importante. Y esa ampliación de derechos estuvo asociada a las necesidades de un proceso de gobernabilidad de un país que por muchos lugares empezaba a convulsionarse, incluyendo, por ejemplo, la guerrilla y otros fenómenos. Bueno, estas personas que están hoy en el poder, este grupo que es un grupo amorfo, raro, que no sabemos bien a ratos si el líder político y moral es el que sigue dictando, digamos, las sentencias del camino por el que debe de ir el país, ha decidido iniciar una reforma sui generis en el sentido de desplazar, y aquí me parece que hay un mensaje muy interesante, Carmen. No está incluida en la discusión de este asunto, por lo menos en esta primera parte, el Congreso. Formalmente, quien debería, digamos... Bueno, llegará al Congreso. Si van a hacer una reforma, obligadamente irá al Congreso. Bueno, el Congreso va a ser su con una propio iniciativa que va a hacer esa comisión presidencial, ¿sí? Y el Ejecutivo va a hacer estas consultas, según se dice, y esa comisión hará una iniciativa que llegará al Congreso, un Congreso que veremos si discute algo o ya nada más aprueba. Mi pregunta es si el Congreso va a iniciar un proceso parlamentario de parlamento abierto y va a iniciar la deliberación ya no de un poder, sino de la pluralidad de las fuerzas que conforman el Congreso, y va a iniciar un proceso en donde abra esta discusión a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo me empiezo a preguntar si los tiempos son los que nos imaginamos, por una sencilla razón, Carmen. Porque en este país se puede modificar la ley y la Constitución. Son dos reformas. Debería hacerse una reforma primero constitucional para después dar lugar a la legal y después dar lugar al proceso reglamentario antes de que inicie junio del 2026. Entonces, si esto entra en febrero e inicia la discusión constitucional, luego das pie a la discusión legal, pero tiene que ir por todos los estados si apruebas esto. Y los congresos deberán plantearse y discutir si aprueban o no aprueban de todos los estados de la República este asunto. Empiezo a ver que los tiempos se acortan. Pero, a ver, aquí han hecho reformas constitucionales a la velocidad del rayo. Se puede hacer con esta estructura actual de la representación formal de los mexicanos y mexicanas, pues pueden hacer reformas constitucionales como las han hecho. Fast track. Es correcto. Y fast track es todo lo que ha marcado este periodo de la historia de México. Todo ha sido así. ¿Por qué sería distinto con la electoral? Bueno, ya tienen el guión, además. Me llama la atención que en este caso se haga todo un proceso en donde es el Ejecutivo el que asume, digamos, la construcción de un proyecto en su derecho de producirlo, en los términos de iniciativa. De iniciativa, en los términos en los que lo está planteando, pero que haya un desplazamiento de no inclusión siquiera no lo hicieron así ni siquiera en la reforma judicial. En la reforma judicial plantearon un proyecto y después hubo un proceso de deliberación parlamentaria. No te digo que no lo puedan hacer en los 20 minutos que quieran. No estoy en esa discusión. Lo que te quiero decir es que hay un mensaje dentro del propio grupo del oficialismo donde no concurren a esta discusión ni el señor Adán, ni el señor Monreal, ni el señor Gutiérrez Luna, ni quienes han estado, digamos, en la operación de cara a las autoridades electorales. Eso, digamos, a mí me llama la atención como un método que en realidad no habíamos visto. Por supuesto que la historia política de México supuso el concurso, al menos en voz, de las otras fuerzas políticas. Aquí ya no hablamos de eso. Hablamos de cómo se están distribuyendo el concurso de su voz, las fuerzas que están al interior del propio oficialismo, Carmen. Creo que ahí hay una diferencia que yo hago notar, no porque no puedan acelerar el procedimiento como tal, sino porque el método como tal hace que tú borres de un plumazo, si van a aprobarlo como tú aventuras que será, o sea, avisoras que será. Es probable que sea en unos minutos. Vas a borrar de un plumazo. Ponle qué horas, porque van a dejar hablar a la oposición. A la oposición. Que hable, diga, y votamos, en mayoría. Si fuera así, y luego tiene que hacer el periplo por los estados, que lo pueden hacer en 2 semanas. 2 o menos, si quieres. O en menos tiempo, si así lo ordenan, estarás viendo cómo hay una orden desde
esa comisión, desde lo que plantea la presidenta, para ir en contra de cualquier planteamiento crítico distinto a el proceso de construcción de la disputa por el poder en México. Es decir, no hemos tenido a lo largo de los últimos años reformas que tengan estas características y este tipo de discusiones en estos términos. En la época que se hablaba de la transición, en la época de ese momento, en el concurso por lo menos de la discusión, había voces opositoras. Aquí parece que ni siquiera eso va a ser lo que esté presente en el proceso político. Y veremos, ya hemos visto el temario, cuáles son los temas que se van a desarrollar para la discusión. Me parece también que hay una discusión más amplia que solamente lo electoral. Hay aquí asuntos que tienen que ver con la estructura política del país que van a estar presentes en la discusión del Estado mexicano, que van a estar presentes en la discusión que se avisora en el proceso de reforma electoral. Ya lo dijo Pablo Gómez en una entrevista con El País, se trata de una reforma social y de Estado. Así que en esos términos es lo que se está planteando y de eso seguiremos hablando. Alfredo, como siempre, gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo, Carmen. Gracias, volvemos.